Muy buenos días a todos en Colombia y fuera de ella. Es un gusto en esta mañana darles la bienvenida a nuestro devocional, bendiciendo sus vidas, pidiéndole al Señor que su presencia a través del Espíritu Santo repose en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia y en todo lo que hagamos. En el día de hoy nos corresponde hablar acerca del capítulo 10 del libro de Génesis. Por eso, si tienes la Biblia, te quiero pedir que brevemente la tomes y la abras en el capítulo 10 del primer libro de la Biblia. Dice desde el versículo 1 de la siguiente manera: Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. La historia comienza de nuevo. La segunda oportunidad para la raza humana comienza de nuevo. La oportunidad de construir una generación cercana a Dios, temerosa a Dios, comienza de nuevo. Y me gustaría hablar acerca de lo que pasó con la construcción de la nueva o las nuevas generaciones después del diluvio. Y hay tres cosas que deberíamos poder aplicar y poder aprender a raíz del capítulo 10 del libro del Génesis. La primera de ellas, tú que tienes el buen hábito de tomar apuntes para aplicar la palabra, y es que no importa de dónde venimos, cada uno de nosotros debemos construir nuestra propia historia. Al parecer, Noé había pasado, había cumplido, había obedecido lo que Dios le había dicho. Y ahora el papel protagonístico de los que liderarían las generaciones de la tierra serían sus hijos. Así que hay que entender lo siguiente, y es que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de construir nuestra propia historia, de construir nuestras propias generaciones. No podemos vivir de lo que hicieron nuestros antepasados. No podemos vivir de mi abuelo era, o mi mamá era, o mi papá era. Cada uno tenemos la responsabilidad, sin importar de dónde venimos, de construir nuestra propia historia. Y el versículo 1 lo dice de esa manera. Después del diluvio, cada uno de estos tres hijos, Jafet, Cam y Sem, tuvieron sus propios hijos. Así que recuerda que no importa de dónde tú vienes, cada uno necesitamos construir nuestra propia historia, la propia historia de nuestras generaciones. La segunda cosa que necesitamos entender es que cuando construimos nuestra historia, somos responsables o de acercar a nuestras generaciones a Dios o alejarlos de Dios. Desde el versículo 2 continúa diciendo: los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat, Tocmara. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Rahaín. Y dice: algunos de ellos poblaron las costas y formaron naciones, clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Después, esos eran los hijos de Jafet. Después pasa a los hijos de Cam. Y dice: los hijos de Cam fueron Cus, Misrayín, Fut y Canaán. De pronto ese nombre se te hace reconocido. Los hijos de Cam fueron Cus. Los hijos de Cus fueron Saba, Javila, Sabta, Rahama y Septeca. Los hijos de Rahama fueron Saba y Dam. Y dice: Cus, en el versículo 8, fue padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra. Después, en el versículo 10 dice: las principales ciudades de su reino fueron Babel,
Erec, Akkad y Calné en la región del Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia Asur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot y Ir, también Cala, Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. También dice que ellos fueron los antepasados de los filisteos. Y Canaán también fue el padre, versículo 15, de Sidón, su primogénito, y de Het, antepasados de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbedeos, los samareos y los jamaitas. Y luego estos clanes cananeos se dispersaron. Si tú conoces algo de la historia del pueblo de Israel, te darás cuenta que este pueblo de Israel fue tan asediado por los filisteos, jebuseos, amorreos, que aún las ciudades que construyeron los descendientes de Can se volvieron en ciudades alejadas de Dios. Babel, Nínive. Por ahí también nombra en el versículo 19 a Sodoma y a Gomorra. Y podemos ver que al parecer pasó algo, porque tanto Jafet como Cam habían recibido la misma instrucción de Noé, los mismos principios del temor a Dios. Habían visto las obras milagrosas de Dios, pero especialmente en Cam pasó algo, y es que su generación se olvidó de Dios, a tal punto que Dios tiene que destruir a Sodoma y Gomorra por tanta maldad que había en ella. Los descendientes de Cam, al parecer, tomaron las decisiones de construir sus generaciones bajo decisiones y fundamentos que alejaron a sus propias futuras generaciones de Dios. Nosotros necesitamos construir nuestras generaciones con principios y con fundamentos que los acerquen a Dios y no que los alejen. Pero en tercer lugar, tenemos que entender que el éxito en la construcción de una generación no depende de cuánto ganas, sino en cuánto preservas. En el versículo 21 se habla de Sem. Dice: Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Selah, Selah fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero de ellos lo llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabed, Jehag, Erosán, Usal, Dilca, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobá. Todos estos fueron hijos de Joctán y vivieron en la región desde la Mesa hasta Sefar, en la región montañosa oriental. No se dice que construyeron muchas ciudades, ni grandes torres, ni grandes civilizaciones, pero lo que sí sabemos es que nuestro Señor Jesucristo, la simiente de Israel, era descendiente de Sem. El padre de la fe, Abraham, era descendiente de Sem. No construyeron grandes ciudades, pero al parecer las generaciones de Sem sí preservaron la fe, sí preservaron la creencia, sí preservaron los principios. Por eso, ante generaciones que no perseveran y que no preservan los principios del reino, los principios de la Biblia, tú y yo debemos construir generaciones que sí perseveran y que sí preservan la palabra, los principios y la fe. Por eso te animo a que construyas tu generación bajo los principios del texto bíblico. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Bendigo a mi amigo que me escucha
a mi amiga que me ve, pidiendo tu gracia y tu misericordia sobre sus generaciones. Te pido que les bendigas, te pido que les guardes, Señor amado. Te pido que con tu Espíritu Santo estés acompañándoles, Señor, y que todo lo que haga sea de bendición, que sean generaciones benditas en ti, Señor, que sean generaciones de renombre en ti, Señor, pero sobre todo que preserven nuestra santa fe evangélica, cristiana y pentecostal. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amigo, fue un gusto acompañarte en nuestro devocional. Recuerda que nosotros vivimos para hacer famoso el nombre de Jesús, aquí, pero también allá. Soy el pastor Miguel Ochoa y fue un gusto acompañarte en el devocional.